5N detuvieron al femicida de Batán. Exactamente, encontraron al femicida de Batán. Veníamos informando esta noticia ya hace algunos días y ya está en el lugar Noé Sosa con toda la información. ¿Qué tal, Noé? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Miramar, la localidad que comparte con Batán esta historia del horror, así lo podemos decir, por el asesinato de Valeria González. La última noticia es que aquí, en Miramar, fue detenido Sebastián Sechetto, pareja desde hacía 3 años de Valeria, con quien tenía un hijito en común de poco más de un año, y sobre quien se sospecha la asesinó, la tiró en el pozo ciego de su casa y se fue a un bar. En este lugar en el que nosotros nos encontramos, ayer la policía a esta hora encontró la camioneta Amarok en la que se lo había visto por última vez, ya en carácter de sospechoso de haber asesinado a Valeria, que tenía tan solo 28 años. Hay 47 kilómetros desde Batán hasta este lugar. Formas de llegar, muchas. La policía trabajó a contrarreloj porque, como ustedes ven también, estamos rodeados de naturaleza y pocas cámaras de seguridad. En principio, cuando se encontró la camioneta, se creyó que se trataba de un suicidio. Las estadísticas de femicidas que luego se quitan la vida están subiendo y mucho en la provincia de Buenos Aires, pero no fue ese el caso. Cuando se extrajo la camioneta, los policías se dieron cuenta, y los peritos también, que no se trataba de roturas propias con la caída de este acantilado que tiene un poco menos de 10 metros. Pero si les parece, vamos a ordenar un poco la información. Dale. Todo comenzó el viernes al mediodía en Batán, cuando Valeria era esperada por sus familiares para compartir nada más y nada menos que el cumpleaños de su mamá. Obviamente que se haya demorado, que no llegara, llamó la atención de sus familiares. Comenzaron a vivir momentos de mucha angustia porque no era habitual que ella desapareciera, y mucho menos sin avisar. Fueron hasta la casa donde convivía con su presunto femicida para preguntarle dónde estaba. Él dijo que la vio por última vez el viernes a las 8 de la mañana, y a la medianoche de ese mismo día fueron hasta la comisaría a hacer la denuncia. Incluso él acompañó a su suegro para dar algunos datos de cómo era la ropa que tenía la última vez que la vio, pero no creyeron muchos ya en lo que decía. Minutos después de radicar la denuncia, los hermanos de Valeria lo ven en un bar y lo increparon. No podían creer. ¿No? Porque de hecho fueron los propios familiares, ¿no?, quienes en primera instancia sospecharon de él, por eso fueron a increparlo. Exactamente, porque uno lo que tiende a creer es que si mi pareja está desaparecida, lo último que voy a hacer es ir a un local nocturno, ¿no? Voy a abocarme de lleno a la búsqueda. Pasado ese episodio, la familia vuelve a la casa que compartían en 122 y 133, en la localidad de Batán, y entonces es cuando advierten que hay alguna irregularidad en el pozo ciego. En la cámara séptica estaba corrida la tapa. La destapan y se encuentran con el peor de los escenarios, con el cadáver de Valeria en ese lugar. Ahí lo empiezan a buscar, él ya estaba desaparecido. No aparecía por ningún lado. La policía encuentra ayer a la mañana la camioneta acá y comenzó un operativo de rastrillaje a medida que se iba diluyendo esta posibilidad de que se tratara de un suicidio y que en realidad fue una escena montada. Él es ferretero, tiene una ferretería en Batán y tenía varios vehículos. También faltaba un asabeiro que estaba a su nombre, por lo cual se considera también que pudo haber actuado con algún cómplice y plantar la camioneta aquí para simular un suicidio. Pero el rápido accionar de la policía, los bomberos, la policía de caballería, agentes del operativo de Sol a Sol, que todos los veranos trabajan en todas las localidades turísticas de la provincia de Buenos Aires, montaron un operativo que terminó finalmente con su detención. ¿Cómo lo encontraron? Sí. Vestido con una bermuda, caminando solo, aquí en la localidad de Miramar. Estamos a la espera de los detalles pertinentes y obviamente de su traslado, entendemos, al penal de Batán y luego a declarar, que entiendo que será mañana. Muy bien, Noé, te hago una consulta porque vos contabas que cuando encuentran este vehículo, cuando retiran la camioneta del mar, de la zona, se encontraban algunos rastros más allá de los que se pueden encontrar producto del golpe, de la caída de esa camioneta. No sé si tenemos algún tipo de información de si este hombre habría preparado ese vehículo por los golpes que se podían ver en la misma camioneta, como para montar la escena, esto que decías vos puntualmente, de que también había otro vehículo involucrado en la desaparición, ¿no?
una verdadera incógnita y es muy buena tu pregunta, porque todos nos preguntamos cómo una camioneta de esas características, estamos hablando de una pick-up Amarok, cae desde 10 metros de altura y solo ven los peritos cuando la empresa de remolque ayer la levanta a la tarde, un golpe en un lateral, en el lateral derecho, que no era compatible con una caída de esas características. También se presumió en algún momento que pudo haber bajado por arena y que al subir la marea la camioneta quedó sumergida en el agua, pero eso también será materia de investigación y bueno, obviamente cuando preste declaración, si acaso es lo que decide frente a la fiscal del caso, que es Romina Díaz, podremos tener detalles, porque la verdad que aquí, como ustedes ven, esto les decía antes, es un contexto natural, estamos en el vivero, en la entrada del vivero de Miramar. Es muy difícil ver cómo operó, pero bueno, también depende del acceso que haya tomado, porque las posibilidades para llegar desde Batán hasta acá son varias. Habrá que ver si el derrotero, si se registra, si viajaba solo, si alguien acompañaba conduciendo su vehículo número 2, que estaba desaparecido, que es esta camioneta Sabeiro, y obviamente todos los cabos que ahora tendrán que atar los investigadores, pero obviamente esta mañana desde la departamental, cuando nos daban esta noticia, nos decían, tenemos buenas noticias. Hoy se esperaba volver a rastrillar aquí en el vivero, obviamente eso no se va a hacer porque el presunto femicida ya está a disposición de la policía y de la justicia. Bueno, uno de los datos que nos trae el observatorio Ahora Sí que nos ven es que 249 femicidios se dieron en el 2022. A raíz de esos femicidios, muchos niños, más de 200 niños se quedaron sin su mamá. Y acá estamos hablando también, ¿no?, de un nenito de poco más de un año que se quedó sin su mamá y que seguramente se va a quedar sin su papá porque va a terminar detenido. Y es un dato que nos traía también Noé desde ahí. Y otro dato, no menor, y que también está siendo analizado, es que, bueno, ya de por sí los femicidios, más del 50% son parejas o exparejas las que los realizan. Pero además, más del 40% termina o intenta terminar con su vida. Por eso los investigadores sospechaban, dentro de las hipótesis que manejaban, que se podía haber suicidado, porque los datos así lo demuestran, ¿no es? Exactamente, no fue este el caso definitivamente, y en estos patrones de conducta que tienen este tipo de personas, ¿no? Te mato, no sos mía, no sos de nadie. No sabemos el contexto todavía, teniendo en cuenta que no hubo denuncias previas ni había ejercido violencia extrema sobre su víctima, pero sí ayer Clau contaban algunos de sus allegados que la había aislado un poco de su entorno, que es otro de los patrones de conducta que tienen este tipo de personas, ¿no? Todavía estamos hablando de una presunción de un femicidio, pero todo indicaría que se trata de violencia doméstica, que termina en este caso, como vos decís, y un niño que se quedó sin su mamá, obviamente sin su papá, y que también forma parte de estas tristes estadísticas, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza de la cantidad de mujeres que son asesinadas, en su mayoría por parejas o exparejas, como bien indicabas vos. Es que solo el 17% de las mujeres que terminan asesinadas presentan una denuncia. Solo el 17%. Claro, están sumergidas, están inmersas en un mundo, obviamente, de maltrato, de violencia, que, bueno, no las deja observar lo que está pasando y ni siquiera erradicar una denuncia para estar en alerta. Igual a veces, y muchas veces lo hemos comentado aquí, una denuncia no colabora en nada, pero sí, seguramente para muchas de esas mujeres ayuda a que el entorno esté un poco más metido, ¿no? Y pueda tal vez ayudarla para salir de una situación semejante de maltrato. La buena noticia es que lo encontraron a este hombre, pero lo encontraron caminando en Miramar. Es una locura, la verdad. La verdad que es una locura. Estaba caminando, claro. Es eso lo que nos informaron desde la policía. Estaba caminando aquí en Miramar, fue inmediatamente identificado porque su foto ayer se difundió. Piensen que todo transcurrió en menos de 24 horas, ¿no? Y cómo pergenió esta simulación de suicidio, que obviamente los peritos se dieron cuenta. Ya se sospechaba, ni bien apareció la camioneta, que no iban a encontrar ningún cadáver, pero bueno, cómo plantó su camioneta. Evidentemente lo tuvo que haber hecho también acompañado de alguien, porque en una caída de 10 metros, una camioneta en funcionamiento, digamos, tendría que haber de alguna manera generado alguna rotura más de la que tenía, que creen incluso los peritos que no eran propias de esa caída. Por eso es una incógnita también saber cómo llegó hasta este lugar, si es que, insisto, ustedes ahora están viendo que la marea
ya topa con el acantilado, pero hay algún momento del día, dependiendo del movimiento del oleaje, que acá hay arena, ¿no? Claro, está más Estamos baja hablando de la una marea camioneta en 4x4 que... Exactamente, si es que la puso ahí, se fue a pie también. Bueno, todo será materia de investigación, con las dificultades, en este caso, del lugar que eligió, ¿no? No es casual, acá no tenemos rastro absolutamente de nada. Bueno, y eso Creen me que da fue en horas lugar de la a madrugada. pensar Ahora, algo, ¿no? acá Sabés que investigando, ¿no? Y pensando en cómo se dio todo este hecho, de que este asesinato podría haber sido premeditado, porque estamos hablando de no solo del asesinato, no solo del lugar en donde este hombre esconde el cuerpo de la víctima, sino que también cuando se da la desaparición de su misma mujer, él acompaña a la familia, a la comisaría, a dar descripción, ¿no? de la vestimenta que llevaba esta persona al momento de la desaparición. Y luego, después, lo que sucede es que planta este tipo de falsas evidencias, ¿no? Tratando de armar un circuito, ¿no? Con uno de sus vehículos, otro de sus vehículos también desaparecidos. Lo lleva a esta zona que obviamente, seguramente el hombre conocía bien, de que era desolada, de que era un lugar donde podía plantar esta falsa evidencia para que la policía, para que los investigadores piensen otra cosa y darle tiempo a este hombre de empezar a desaparecer o de pasar por desapercibido ante la mirada de la investigación, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando también de que este hombre habría premeditado o no este asesinato. es una de las posibilidades. Ayer trabajó en la casa de la mujer, Jimena Paternoster, y los amigos de él, que no quisieron salir en cámara, pero sí le dijeron que ellos sospechaban incluso, esto es un agregado más al caso que lo hace quizás un poco más misterioso, independientemente de que, bueno, ahora ya la mayor incógnita se resolvió, que es el paradero de este hombre, que Valeria se llevaba muy mal con su papá y sembraron una suerte de duda de que podría haber estado involucrado y no lo creían capaz de lo que había hecho. Lo cierto es que escapó, lo cierto es que su camioneta quedó acá, que él no fue a la policía y se entregó, que es lo que uno esperaría de una persona inocente, y que sí todo cerraría el círculo del femicidio y, como decís vos, evidentemente con cierta premeditación. Ahora hay que ver si declara, si da su versión o, bueno, si usa su derecho y no lo hace, ¿no? Pero ayer se vivieron momentos muy tensos en la casa que compartían en Batán. Entraron los familiares, se llevaron cosas del niño que ahora, bueno, quedará a resguardo de algún familiar, y rompieron todo, ¿no? Imagínense una familia que pierde a una joven madre de 28 años en este contexto tan brutal. La tiró a un pozo ciego, quién haya sido su asesino, y se fue, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? El bebé, este nene de tan solo 1 año y monedas, ¿con quién quedó? ¿Cómo quedó? Porque este hombre se escapó, este hombre se retiró del lugar, se fue a tomar algo a la noche, luego de erradicar una denuncia de desaparición de su propia mujer. ¿Y el nene con quién quedó? El nene quedó con la familia de Valeria. De hecho, bueno, fueron los propios hermanos de Valeria los que lo increpan cuando lo encuentran en el bar, insisto, en una situación que cualquiera podría decir que no sería la ideal, ¿no? Si está desaparecida tu pareja, y también hacer abandono de esta criatura que ya estaba sin su mamá y también se quedó sin su papá. Está con la familia de Valeria, que o sea, hasta ahora... ¿el chiquito había quedado solo en la casa mientras este hombre se había ido a tomar algo? No, entendemos que al cuidado de algún familiar. Es un nene de 1 año y algunos meses también. Ya con familiares de Valeria, sabiendo que su paradero era desconocido. No, es terrible esta historia, y es terrible tener que estar contando estas historias y otras tantas más que no nos llegan aquí al noticiero, pero que sí sabemos que suceden, de esta violencia de género que no para, que sigue creciendo, que registraba el año pasado más de 249 asesinatos de mujeres. Reiteramos estos datos porque son realmente llamativos, y que obviamente el Estado tiene que hacer algo para que esto no suceda. Hacer caso a las denuncias, no solo hacer caso a las denuncias, sino invitar a esas personas que están sufriendo este maltrato, esta violencia, a erradicarlas, pero que tengan un resguardo después, porque también hemos relatado muchas veces esas perimetrales que no se cumplen, que no se controlan. Entonces, ¿para qué voy a denunciar?, se preguntará alguna mujer, si después
no me respetan si después terminan transgrediendo esas limitaciones, si termina siendo para peor. Y ahí es donde sí o sí necesitamos del Estado, donde sí o sí necesitamos la ayuda de quienes saben y entienden de este tema, para que la mujer no quede desamparada, para que esto no suceda más, para que se baje esta cantidad, ojalá se erradique, ¿no? Pero por lo menos para que empecemos a bajar estos casos y que no sea una constante que estemos relatando fin de semana tras fin de semana. Hoy contamos entonces la noticia, y lo está diciendo Noé desde allí, desde Miramar, que se detuvo al presunto femicida. Todo da a entender que es el femicida, todo da a entender. ¿Por qué? Porque no quiso él radicar la denuncia, sino fue el papá de la víctima quien casi lo obligó a ir a la comisaría a radicarla, que luego de la desaparición de su mujer se fue a tomar algo muy relajado, que luego de tener obviamente un intercambio de palabras y seguramente de golpes con sus cuñados, se retire del lugar y no aparezca más, deje su camioneta en la orilla del mar, haciendo suponer, bueno, diferentes versiones, y que termina caminando como si nada. Miramar, la verdad es que es una historia escalofriante, ¿no? Porque el final que tiene esta historia es que una mujer terminó muerta por parte de su pareja y no solo la mató, sino la tiró en el pozo ciego, ¿no? Son datos y son hechos que realmente nos lastiman, nos duelen. Sí, efectivamente. Además, como bien indicás vos, Claudia, muchas veces las víctimas, incluso a través también del aporte de los medios de comunicación, cuando atendemos estos temas y ven que hubo una restricción de acercamiento, que se violó, que envalentonó a su agresor, prefieren no hacerlo, ¿no? Que no haya tenido denuncias previas. Este hombre no quiere decir que no haya sido violento en alguna oportunidad con esta mujer y que por nada decidiera terminar con su vida, tirarla a un pozo ciego y darse a la fuga, ¿no? Efectivamente, no es un dato que lo exima de la responsabilidad. Sí, insisto, sus familiares habían agregado que desde que estaba con él, una relación prematura, joven, de 3 años, y una diferencia de edad también importante, ¿no? Él 46, ella 28, un hijito en común. La había de alguna manera apartado, la había aislado de su entorno, que como primera medida es algo que también quizás es más invisible, quizás hay víctimas incluso que no llegan a percibirlo, ¿no? Dentro de esta relación y este círculo vicioso de las relaciones de este tipo, pero es una manera obviamente de apagar, de achicar, de aminorar a la víctima y de alguna manera dominarla hasta llegar en este caso al peor de los desenlaces, que es el femicidio. No, obviamente ante cualquier novedad tenés prioridad. Gracias. A vos, hasta luego.